¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ¿Qué tal, sí, qué tal? escucho. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, excelente, muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Vamos a iniciar ya, muy bien, excelente. Y bueno, hoy día a esas horas ya tenemos el curso de química, ¿no? Y vamos a estar viendo un nuevo tema, que en esta ocasión será unidades químicas de masa, ¿ya? Este va a ser el tema que vamos a estar viendo hoy. Ya es como que la primera parte del tema que vamos a ver y el próximo bimestre también, ¿ya? Es un tema que vamos a continuar viendo el próximo bimestre. Y ahora vamos a ver la parte inicial, donde vamos a ver los conceptos básicos, ¿ya? Para entrar a ese tema, que vamos a necesitar, ¿ya? Entonces vamos a estar, a ver, tomando asistencia. Ahí está, muy bien. Eduardo. Muy bien, Eduardo. Ahí está Omar. Muy bien, Omar. También está Nicolás. Muy bien, Nicolás. Muy bien, pues vamos a estar entonces iniciando, ¿ya? Para ello les dije que sería muy bueno que busquen su tabla periódica, ¿ya? Siendo que vamos a utilizarla para algunos datos, ¿ya? Yo también de repente la voy a poder compartir por aquí. A ver, vamos a ver si podemos compartirla en algún momento. Vamos a ver, si es necesario, bueno, la compartimos por aquí, ¿ya? Si no, de todas maneras sería bueno que la tengan a la mano, ¿ya? Muy bien, vamos a estar iniciando entonces ahora sí con lo que tiene que ver con la parte teórica, ¿ya? A ver, vamos a ver si se puede. Ya, muy bien. Vamos a iniciar entonces con los conceptos de las unidades químicas de masa, que tienen que ver con qué son primero, ¿no? ¿Qué son las unidades químicas? Vamos a estar iniciando con eso. Entonces, a ver, ¿cómo podemos entender este concepto de las unidades químicas de masa? Bueno, podemos decir que las unidades químicas de masa son aquellas que se utilizan para describir las relaciones cualitativas y cuantitativas entre las sustancias y las unidades que la conforman, ¿no? Entonces son unidades de referencia, ¿ya? Básicamente, unidades de referencia que nos van a servir para describir los compuestos con los que vamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, ¿no?, compuestos como carbón o sal, ¿no? Tenemos que medir ciertos pesos, ciertas cantidades. Entonces, si queremos analizarlo incluso a nivel atómico, ¿no?, tenemos que guiarnos por ciertas cifras que nos van a permitir contabilizarlo de forma correcta, ¿ya? Entonces, en este tema vamos a estudiar todas esas cifras, esas constantes incluso que nos van a permitir analizar estas sustancias, ¿ya? Estas señalan, como dice acá, la cantidad de partículas, átomos, moléculas, protones, electrones, neutrones incluso. También las masas y los volúmenes que están presentes en las sustancias químicas, ¿ya? Entonces hay algunos conceptos que tenemos que conocer para poder empezar a describir cada elemento químico en términos de cantidad. Muy bien, ¿cuáles son estos conceptos? Tenemos dos de ellos para empezar. La primera, que es la unidad de masa atómica, ¿ya? O también denominada UMA. UMA, que son sus iniciales, ¿no? Unidad de masa atómica o UMA. Esta unidad UMA se define de qué manera. Lo que hacen los químicos es tomar la masa del isótopo más abundante del carbono, el carbono 12, y de este elemento del carbono 12 lo que hacemos es sacar una 12ª parte, ¿no? Por eso dice acá, una unidad de masa atómica equivale a la 12ª parte de la masa del isótopo del carbono 12, ¿no? Entonces, una UMA va a ser igual a la 12ª parte de la masa del carbono 12. Si lo queremos expresar en gramos, esta cantidad, ¿no?, esta masa dividida entre 12 será esto, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? O sea, es una cantidad muy, muy, muy pequeña, porque cuando acá lo multiplicamos por 10 a la 24, quiere decir que es 0,0000000000022 ceros, y luego, perdón, 23 ceros, y luego 166, ¿no? O sea, es una cantidad ínfimamente pequeña, ni siquiera visible a nuestra vista, ¿no?
Sin embargo, ese va a ser la masa de una UMA. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tomamos, en vez de poner todo este valor, que es un poquito complicado, solamente escribimos la masa en UMAS. ¿Ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Luego de entender esto de la UMA, que es la 12ª parte de la masa del carbono, el carbono se toma como una referencia, ¿ya? Por eso lo tomamos. Luego pasamos entonces a aplicarlo utilizando ya la masa atómica relativa. ¿Qué es la masa atómica relativa? La masa atómica relativa será la masa de un átomo, pero expresada en unidades de masa atómica, o sea, expresada en UMAS. ¿Ya? Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Si me piden la masa atómica relativa de algún elemento, supongamos del carbono o del oxígeno, ¿no? Me piden la masa relativa del oxígeno. Lo único que yo voy a hacer es colocar su masa, la masa de un átomo de oxígeno, pero en UMAS, ¿no? En UMAS. ¿Y cómo sabemos cuánto es eso? Ahí es donde vamos a utilizar nuestra tabla periódica. La tabla periódica se encuentra cuánto es la cantidad de cada masa, de cada elemento, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una forma de hallarlo. Otra forma es tomando en cuenta los datos que nos den. Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? Me dicen, si la masa de un átomo de plata, Ag109, es esto de acá. Acá ya me están dando la masa en kilogramos. ¿Cuál es su masa atómica relativa? Entonces, aquí lo único que hacemos es tomar esta cantidad del dato y dividirla entre el valor de la UMA, ¿no? ¿Cuánto es el valor de la UMA? Esto de acá. Entonces, tomamos el dato, todo este dato, y lo multiplicamos o dividimos, porque está abajo, ¿no? La parte de abajo. Todo esto lo dividimos entre la cantidad de la UMA, que es la que está aquí a la izquierda, 1,66 por 10 a la menos 24. Haciendo la división nos va a dar la cantidad en UMAS, ¿no? Esa es una forma de hallarlo según los datos del ejercicio, pero la otra forma es tomando como referencia la base de la tabla periódica. ¿Cómo hacemos eso? A ver, vamos a compartir aquí la tabla. Si nos fijamos en nuestra tabla periódica, ¿ya? En nuestra tabla periódica tenemos precisamente ciertas cantidades. A ver, vamos a, un ratito, vamos a compartir. Ya, estamos aquí. Fíjense ahora la tabla. Ahí está, ¿se ve la tabla? ¿Se ve la tabla? Se ve, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hallar la tabla, en la tabla quiero hallar la masa del hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla y nos vamos a buscar el hidrógeno. Aquí, por ejemplo, el hidrógeno está en la parte de arriba, aquí, ¿no? El hidrógeno. Y lo que vamos a hacer es acercarnos al hidrógeno, ahí está, hasta ver algunos datos. Si buscamos en la leyenda, aquí en la leyenda también nos indica, ¿no? Esta es la leyenda que nos da ahí la tabla periódica. Vemos que la leyenda nos dice que la masa atómica está en la parte de arriba. Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro, ¿no? Este elemento que está puesto como ejemplo, su masa atómica será este valor de aquí, 55,8, ¿no? Aunque lo que hacemos nosotros no es tomar el 55,8, sino lo redondeamos. Si es 55,8, ¿cuál será el número más cercano al que se pueda redondear? 55,8 se redondea esta cifra, ¿no? Este 5,8 se redondea a 6, entonces será 56, ¿no? Entonces esa va a ser la masa, 56 UMAS, ¿ya? Se miden UMAS. 56 UMAS. Esa será la masa de hierro, por ejemplo. Y en el caso que habíamos planteado del hidrógeno, si vamos ahora al hidrógeno, el hidrógeno estaba acá, su masa atómica será este valor de acá, ¿no? 1,000794. ¿A qué valor se puede redondear eso? Como después del 1 hay 0, 0, entonces lo redondeamos a 1 nada más. Una UMA. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese va a ser el valor de la masa que vamos a tomar entonces nosotros en los elementos químicos. Siempre lo vamos a procurar redondear al valor más cercano, ¿ya? O al valor más exacto. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí. Esa va a ser entonces la masa de los elementos que vamos a tomar. Ahora, con esa masa nosotros podemos calcular dos cosas. Primero, su masa molecular. ¿Cuál será la masa molecular? Esto ya es cuando cogemos moléculas, ¿no?
Como dice acá, se determina sumando las masas atómicas de los elementos que forman un compuesto covalente o molécula. Las moléculas, ustedes ya saben que son conjuntos de átomos, ¿no? O sea, si unimos un átomo, por ejemplo, de hidrógeno más un átomo de oxígeno, esto me forma una molécula, ¿no? Por ejemplo, H2O, ¿no? Por ejemplo, aquí dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno, H2O, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es una molécula porque ya tiene más de un elemento químico, más de un átomo, ¿ya? ¿Cómo hacemos entonces para hallar su masa? Lo que vamos a hacer, aquí tenemos los ejemplos, es tomar en cuenta la cantidad del elemento y tomar en cuenta la masa propia del elemento. La masa del hidrógeno, como habíamos visto, es 1. La masa del oxígeno, ¿cuánto es? Aquí me dice que es 16. Ya, si lo quiero comprobar, voy entonces a la tabla periódica. Vamos a la tabla. Ahí está. Y buscamos oxígeno. El oxígeno estaba para el otro lado, ¿no? Por acá. Ahí está. ¿Vemos ahí? Oxígeno. Y acá arriba me dice 15.99994. Ya, eso se redondea a 16, ¿no? 16 UMA. Entonces sí está bien el dato que me habían dado, ¿ya? Fíjense cómo estamos haciendo, ¿no? Vamos a la tabla, sacamos entonces que el hidrógeno es 1, el oxígeno es 16, y ahora multiplicamos, ¿no? Como tenemos dos hidrógenos, multiplicamos 1 por 2, ¿está? Más el oxígeno, como no tiene nada, será 1, 16 por 1. Sumamos y eso me da 18 UMAS, ¿sí? Así es sencillo. Nada más y nada menos, ¿ya? ¿Cómo hacemos en el otro? H2SO4, igualito, lo trabajamos por separado. Ya sé yo que el hidrógeno tiene valor 1, el oxígeno tiene 16, pero me falta el azufre, S. ¿Qué hacemos? Vamos a la tabla periódica y buscamos el azufre. Ahí está el azufre, ¿no? Aquí está. Este va a ser su valor de su masa, 32,065. Se redondea a 32, ¿no? Ya está. ¿Ya? Todo se hace con la tabla, como pueden ver. Entonces, redondeando ese valor, ya, pues aquí tenemos que el hidrógeno, disculpen. El hidrógeno es 1, el oxígeno 16 y el azufre 32. Y multiplicamos, pues, ¿no? 1 por 2, porque el hidrógeno tiene 2, más 32 por 1 será acá, más 16 por 4. Multiplicamos y sumamos y todo me da 98 UMAS. Y esa será la respuesta. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Luego tenemos masa atómica promedio o masa isotópica, ¿ya? Ya, a ver, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí está claro, creo yo, ¿no? Solamente es cuestión de tomar el valor individual y multiplicar por la cantidad, ¿ya? Luego tenemos por acá la masa atómica promedio o masa isotópica. Esta masa se calcula entre compuestos de átomos isótopos, es decir, átomos de un mismo elemento químico, ¿ya? De un mismo elemento químico, pero que tienen distinta proporción, ¿no? Distinta proporción, ¿ya? Un isótopo, ¿quién es? Es un elemento que tiene el mismo número atómico, por ejemplo, supongamos que tenemos aluminio, ¿no? Aluminio por acá y aluminio por acá. El aluminio tiene su número atómico, que es el mismo, pero su masa va a ser diferente. Aquí va a ser de repente mayor y acá va a ser menor, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros podemos calcular si los tomamos a los dos aluminios como elementos mezclados, ¿no? Si se mezclan ambos, yo puedo calcular cuánto de porcentaje tiene uno, cuánto de porcentaje tiene el otro, ¿no? Su masa promedio entre ambos, entonces, se calcula mediante esta fórmula. Masa atómica de un elemento será el peso del primero por el porcentaje de abundancia que tenga, más el peso del segundo por el porcentaje de abundancia que tenga, dividido todo entre 100%. ¿Ya? Es un promedio ponderado, basado en porcentajes de cantidad de cada elemento. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, pasamos a los ejercicios. Vamos al ejercicio 1. A ver, me dice, indica la masa molecular del ácido sulfúrico, H2SO4. Sí, la masa atómica del azufre es 32. A veces me van a dar la masa, ¿no? Aquí ya me están dando la masa, por ejemplo, ya no necesito yo buscarla, entonces ya me lo dan ahí. Entonces se hace más rápido, ¿no? Sabemos que del hidrógeno es, ¿cuánto era el hidrógeno? A ver, ¿alguien se acuerda?
1. ¿Ya? Del hidrógeno es 1. Del azufre, ya nos están dando ahí, me dicen la masa atómica del azufre es 32. Y del oxígeno también es conocido, también deberíamos recordarlo. Del oxígeno es 16. 16. Ah, sí, ese es del oxígeno, ¿ya? Acuérdense del hidrógeno 1, del oxígeno 16. En el caso de los demás elementos, ya si es necesario, buscamos en la tabla, ¿no? Ya, entonces tengo que calcular la masa de todo esto. ¿Qué hacemos? Ahora me fijo en las cantidades. ¿Cuánto es la cantidad del hidrógeno primero? 2, ¿no? Ahí está, 2. ¿Cuánto es la cantidad del azufre? No tiene nada. Ah, ya, ¿será 0? No. Si no tiene nada, quiere decir que ahí tiene por lo menos 1. Entonces la cantidad aquí del azufre va a ser 1. Y del oxígeno es 4, ¿no? Entonces lo único que hacemos ahora es multiplicar, ¿no? Cada uno con su valor. Entonces colocamos aquí, vamos a colocar así, ¿no? Entonces la masa atómica, o podemos ponerle masa molecular, ¿no? Claro, porque es una molécula. La masa molecular, así se escribe, del H2SO4, esa es la fórmula. H2SO4 será, multiplicamos, ¿no? 2 por 1, 2. más, claro, 2, más 32 por 1, o 1 por 32, 32. claro. Claro, 34. 32, más 4 por 16, ¿no? Claro, 20. ya está. Entonces ahí será, ahora sí, ¿no? 2 por 1, 2, más 32 por 1, 32, más 4 por 16, 64. 2. No, no. 4 por 16, 64. Muy bien, sumamos todo y me dará, ¿cuánto me dará? 2 más 32, a ver, vamos a moverlo todo un poco más acá, a la izquierda. ¿96? Ahí está, va a salir, a ver, 96. 2 más 32 es 34, 98, ¿ya? Un poquito más. 98. ¿98 qué? 98 UMAS. ¿Ya? Estaba cerca, estaba cerca. Está bien, está bien. Bien, Nicolás, estás atento. Así es, 98, ¿ya? Vamos a ponerle su punto a Nicolás. Muy bien, muy bien. Ya está. 98 UMAS, ¿ya? Así es, entonces así se calcula básicamente la masa molecular, ¿no? De un compuesto. No es tan complicado, solo es multiplicar la cantidad por el valor de la masa. Y eso lo vemos en la tabla, ¿no? La tabla periódica. Muy bien, número 2. Determina la masa atómica de X si la masa molecular del compuesto H2X o 4 es 70 UMA. O sea, me están pidiendo algo en este caso dirigido al X, ¿no? Me dicen cuánto es la masa atómica del X en especial, de este elemento, si la masa molecular de todo es 70. O sea, me están dando aquí la masa molecular de todo como dato. Ponemos entonces, como dato me dan masa molecular de todo, de H2, X o 4. La masa molecular de todo eso me dicen que es 70. 70 UMA, ¿no? ¿Cuánto será entonces la masa de X? O sea, me están pidiendo solo la masa de este X. X obviamente es un elemento desconocido. Yo no sé qué elemento será. Pero lo que sí yo conozco es la masa de los otros dos, tanto del hidrógeno como del oxígeno. Entonces vamos a reemplazar esos valores, ¿no? La masa del hidrógeno será, o sabemos nosotros que es 16, ¿no? A ver, vamos a colocarlo esto un poco más abajo. Ya, ahí. Ahí está. Sabemos que del hidrógeno es 16, ¿no? Sí, También sabemos que del oxígeno es, perdón, del hidrógeno es 1, me estoy confundiendo.
Del hidrógeno es 1. Del oxígeno es 16. Sabemos que del oxígeno es 16. Ya está. Lo que no sabemos es del X, pues, ¿no? ¿Cuánto es? Lo vamos a dejar con la masa de X, lo vamos a dejar con la letra M, ¿ya? M de masa. No sé cuánto es la masa de X, le voy a poner M, entonces. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos, así como lo hicimos en el caso anterior, ¿no? La cantidad por el valor de la masa. En este caso tengo 2 hidrógenos, entonces será 2 por... La respuesta de esto será 2 por 1, ¿no? Más la cantidad del X. Como el X no tiene nada, debe tener ahí 1. 4. Ah, 1 por 4. M, ¿no? Porque es el valor de X. El 4 es al final. Acá será primero 1 por M. Ahora sí, ¿no? La cantidad del oxígeno, que es 4 por 16. Ya está, ¿no? Todo eso será entonces la masa molecular ya desarrollada, pues, ¿no? De todo el compuesto. Y todo esto tiene que ser igual por el dato a 70. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a multiplicar, ¿no? 2 por 1, 2, más 1 por M, M, ¿no? Más 4 por 16, 64. 64. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Este 64 y este 2 que están sumando van a pasar a restar. Sería Solo 70 4. menos 4. 64 menos 2. Claro, 70 menos 64 me da 6 menos 2, M tiene que ser 4. 4 U más entonces. Ahí está. ¿Ya? Y esa será mi respuesta. ¿Ya? Fíjense entonces cómo vamos avanzando, ¿no? Cómo vamos avanzando aquí con el concepto de masa molecular. Hasta ahora todo estamos viendo con masa molecular, ¿no? Solamente reemplazar el valor de cada elemento y multiplicarlo por su cantidad. Vamos a ver ahora el 3. Me dice, calcula la masa atómica promedio. Masa promedio en los siguientes isótopos. Y me está dando ahí 2 elementos que tienen diferente masa. El número que va arriba en los elementos es la masa siempre, ¿ya? Entonces, a ver, aquí. Este 16 quiere decir la masa del primero. Este va a ser masa 1. Y este otro elemento, 18, quiere decir la masa de 2. ¿No? La masa 2. Entonces, ¿cómo calculaba yo el promedio? Ah, también tengo porcentaje 1. Este es el porcentaje del primer elemento. Y acá tengo porcentaje 2. Ya está, ¿no? Porcentaje 1, porcentaje 2. Vamos a ver entonces cuál era la fórmula para recordar. Ahí está, la que está abajo, ¿no? Fíjense, masa atómica del elemento será masa 1 por porcentaje 1, más masa 2 por porcentaje 2, todo dividido entre 100. ¿Ya? Entonces, eso vamos a aplicar. Entonces, acá la fórmula es masa atómica de E promedio será masa 1, perdón, masa se escribe como A. Masa 1 por porcentaje 1. Más masa 2 por porcentaje 2. Todo dividido entre 60. entre ¿Entre 2? entre 100. Estamos copiando la fórmula todavía. Esta es la fórmula. Ahora recién vamos a reemplazar los datos, ¿no? Reemplazando los datos, a ver, vamos a colocar esto más derecho. Ahora sí, si reemplazamos los datos, ya vamos a tener el valor de cada uno, ¿no? A1 vale 16. Entonces acá será masa atómica de E es igual a A1, 16 por porcentaje 1. Y el porcentaje 1 es de acá, ¿no? 60. Más
Masa 2, que acá es 18, por el porcentaje. El porcentaje será 40, ¿no? Todo dividido entre 100%, ¿no? Bueno, entre 100, ¿no? Lo mismo que poner entre 100. Ya está. Entonces ahí tenemos que multiplicar y sumar, ¿no? Multiplicar arriba 16 por 60, multiplicar 18 por 40, entonces multiplicamos 16 por 60, eso me dará 900, acá será masa atómica del elemento E, 16 por 60, 960. Más 18 por 40. Multiplicamos y me da 720. Y todo dividido entre 100, ¿no? Sí. Ya está. Finalmente, ¿qué me sale? 960 más 720. 1680. Así es, muy bien, 1680. Y eso tenemos que dividirlo entre 100. Y eso será, como resultado final, No sé, no lo sé. 168. a ver. Son dos ceros, ¿ah? Entre 100. Claro, o sea, se va acá un 0, se va un 0, pero me queda ahí 168 entre 10. 16,8. Claro, eso va a ser, 16,8. ¿16,8 qué? 16,8 UMAS, ¿ya? Porque toda la masa hasta ahora que estamos viendo se calcula en UMAS, ¿ya? Esa va a ser nuestra unidad, ¿no? Nuestra unidad de masa por ahora, ¿ya? Porque más adelante, en el próximo bimestre, ya vamos a estar viendo otros conceptos como el mol, el atomogramo, moleculagrama. Ya por ahora no estamos viendo eso, solamente estamos trabajando con UMAS, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Fíjense, solamente estamos trabajando con los valores de cada elemento y con esta formulita para el promedio, ¿ya? No está muy complicada la cosa hasta ahorita, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplitos más, ¿ya? A ver. Si el siguiente compuesto sea XO3, tiene una masa molecular igual a 100 UMAS, calcula la masa atómica de X. Ya, este está parecido al que ya habíamos resuelto, ¿no? Me dice la masa molecular del compuesto sea XO3 es igual a 100 UMAS, me dice, ¿no? 100 UMAS. Calcula la masa atómica de X, ¿no? Y ya me dan como dato incluso que la masa del calcio es 40, ¿no? Entonces vamos a hacer como lo hicimos el ejercicio anterior. A cada uno de estos le vamos a dar su valor de masa atómica, ¿ya? Para luego concentrarnos en el X. Ya, entonces, a ver, vamos a hacerlo aquí. El calcio tiene, ahí ya me están dando en el dato, ¿no? El calcio tiene 40. Ya me lo están dando ahí, ya no necesito buscar la tabla. El X, ¿sabremos cuánto tiene? El X sabremos, bueno, por lo que no me dan, pues, ¿no? Eso es lo que me piden. Entonces le voy a poner M. M de masa. Hielo, oxígeno tiene, eso sí sabemos. Oxígeno tiene 16, ¿no? Así es. ¿Ya? No se olviden, el del oxígeno es 16. Ya, entonces, si el calcio tiene 40, ¿cuánto tiene de cantidad? Como no tiene nada, ya asumimos que es 1. Entonces, aquí a la hora de hallar su masa molecular, multiplicamos 1 por 40. Eso vamos a multiplicar, 1 por 40. Más, siguiente, el X tampoco tiene cantidad, quiere decir que también tiene 1. Entonces, otra vez multiplicaremos 1 por M, ¿no? Porque X. ahora, en el caso de X no sabemos cuánto tiene, le hemos puesto M. M es el que hemos puesto. 1 por M, ¿ya? Muy bien. Y el último será más,
Aquí sí tiene cantidad 3. 3 por 16, ¿no? Que está arriba. 3 por 16, ya está. Y todo esto me tiene que dar 100. ¿No? 100 es lo que me dan como dato ahí. Entonces, 40 por 1 acá será 40, más m por 1 será m, más 3 por 16 será 48, ¿no? 6 por 3, 18, lleva 1, 3 por 1, 3 más 1, 4, 48. Todo esto será igual a 100, ya está. Ahora, tanto el 40 como el 48 van a pasar a restar, ¿no? O lo sumo, 40 más 48, 88. Y acá será m, será 100 menos 42. 42. 88. A ver, menos, creo que sale un poco menos. 100 menos 88. Sale 22. 22. menos todavía. 22 se pasa de 20. 12. 20. 12. ¿Ya? Va a salir 12. 12 UMAS. ¿Ya? Y ese será el valor de X, ¿no? Porque recordemos que la masa es la masa, esta M es la masa, pero de X, ¿no? La masa atómica X. Claro, vamos a ponerlo por acá. Este M es, entre paréntesis, la masa atómica, MA, masa atómica de X, pues, ¿no? Claro, ese es el valor de, sin paréntesis. Ese es el valor de M, ¿no? La masa atómica de X. Ya está. Esa va a ser mi respuesta, entonces, 12 UMAS. ¿Ya? No está tan complicado como hemos visto. Solo reemplazar cada valor. Muy bien, y acá tenemos que aplicar la fórmula de porcentaje, ¿no? Me dice, calcula la masa atómica en promedio. Entonces, acá tenemos, otra vez, masa 1, masa 2, ¿no? A1, por acá A2, porcentaje 1, por acá porcentaje 2. Ya está. Y colocamos la fórmula, ¿no? Masa atómica de E es igual a masa 1 por porcentaje 1 más masa 2 por porcentaje 2. Todo sobre 100%, ¿no? 100. 100%. Ya está. Muy bien, entonces era, a ver, entonces la fórmula, entonces aplicando ya los datos, será masa 1, a ver acá, masa atómica promedio. Masa 1, 92, ¿no? Por porcentaje 1, 80%. Ya el porcentaje ya no es necesario ponerlo. 92 por 80 más A2, que es la masa 2, 96 por el porcentaje 2, que es 20. ¿No? Todo dividido entre 100. Ya está. Muy bien, ¿qué me quedará? Masa atómica promedio, entonces, de E será 92 por 8. O por 80, 7.360. Más 96 por 20. 1920. Todo entre 100. 100. Así es. Ya está. Sumamos entonces esos dos, 7.360 más 1920 me dará 9.280. 9.280, ¿no? Así es, todo eso está dividido entre 100, ¿no? Entonces ahí se va el 0, y me quedará la masa atómica promedio. Uy, masa atómica de E será
928 entre 10, se corre un espacio y la coma, ¿no? 92,8. 28. 8. Claro, 92,8 UMAS. Y esa será mi respuesta final. ¿Ya? Ahí está, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta, alguna duda? ¿Hay más? No, aquí ya estamos terminando. Sí, aquí vamos a terminar por hoy, ¿ya? No se preocupen. Estamos viendo solo la primera parte de unidades químicas de masa porque es un tema bastante amplio en realidad. ¿Ya? Entonces, esta primera parte tiene los conceptos muy básicos, como para que ya se vayan familiarizando las masas de cada elemento, ¿ya? Las masas atómicas, las masas moleculares, las masas promedio. ¿Ya? Entonces, hasta este tema es que va a venir su examen, ¿ya? Hasta este tema de unidades químicas de masa, ¿ya? Muy bien, quedamos aquí por hoy entonces. ¿Ya?